porcentaje de este tipo de investigaciones, si se puede llamarlas así, que pasan por agua tibia, porque definitivamente en el Perú las maestrías en general, sumas o restas, digamos, en general las maestrías se venden, porque no hay ninguna universidad pública o privada que financie o que beque a sus estudiantes. Ni siquiera las universidades que supuestamente son de mayor prestigio en este país. Así que no me vengan con cuentos. Hay una nota ahí de Infobase, de una entidad internacional que realiza anualmente una evaluación de alrededor de 20.000 universidades para de ese número extraer a las 2.000 mejores universidades según indicadores que tienen que ver con el rendimiento académico, con el número de investigaciones, con los grados académicos de los docentes, incluso con la infraestructura y con el nivel de empleabilidad. Y en esas 2.000, ni siquiera en las 1.000 primeras aparecen nuestras famosas universidades privadas, que son las que lideran el ranking nacional, como la Universidad Católica, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico. Ni siquiera en las 2.000 primeras aparecen estas universidades. Entonces, volvamos al tema de fondo. El problema no es que Pedro Castillo haya sido pasado por agua tibia en relación a la evaluación de su tesis de posgrado para obtener el grado de magíster, él y su señora. No es el caso de Pedro Castillo. El caso de Pedro Castillo se pone en evidencia porque él es actualmente el presidente de la República y hay un numeroso grupo de gente que quiere verlo fuera de Palacio de Gobierno. Eso está bien y es correcto, pero el tema de fondo es que es probable que en la Universidad César Vallejo existan miles de estas tesis que en realidad no cumplen con los parámetros mínimos de rigor académico y de calidad educativa. Así de simple y de claro. Y el problema de fondo entonces es, ¿cómo es posible que la SUNEDU haya licenciado esta universidad? De esa forma se licencian a las universidades que son amigas, a las universidades que están políticamente del lado del que está en el poder de turno. ¿Qué puede decir el señor Sagasti, pues, que es el presidente del Consejo Directivo de SUNEDU, acerca del licenciamiento de esta universidad? Y como esta, probablemente existan muchas universidades privadas que regalan los títulos de posgrado y que ni siquiera son capaces de competir con universidades nacionales de sus pares en América Latina. Porque usted debe saber, señora que me escucha, que en el ranking internacional de las 2.000 universidades, entre las 1.000 primeras se encuentran, por ejemplo, universidades nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México o también la Universidad Nacional de Colombia. Son universidades públicas, por no hablar de las universidades privadas. ¿Y dónde están nuestras famosas universidades? Lo que pasa es que sucede como en el fútbol peruano, ¿no? Acá sí somos bacanes, somos campeones, ¿no? Sacamos pechito el Alianza, el Cristal, la U. Pero cuando van a los campeonatos internacionales, ¿qué? Hacen el ridículo, nos dan vergüenza. Eso es lo que pasa con las universidades públicas y privadas a nivel internacional. No tienen capacidad de competir ni siquiera con sus pares de las universidades públicas de América Latina. Así de sencillo. Entonces el tema de fondo es, ¿qué pasa con SUNEDU? Y justamente para eso, el día de hoy hemos invitado al abogado Juan José Uchuya, asesor del Congreso y quien está muy enterado y empapado de este tema de la modificación de la forma como se eligen a los miembros de las universidades públicas y privadas del Consejo Directivo de SUNEDU, de los miembros que conforman parte de este Consejo Directivo, ¿cierto? Entonces, se encuentra con nosotros ya Juan José Uchuya y lo habíamos invitado justamente porque además muchos de los medios de comunicación han titulado esto como un golpe a la calidad educativa, un golpe a la autonomía universitaria. Juan José, muy buenas noches. Aldo, muy buenas noches, te agradezco la invitación y estoy aquí a tus órdenes. Sí, quisiera que viéramos un informe de Latina preparado a propósito de este tema y luego lo comentamos, ¿te parece? Ok. A ver, ahí tienes ahí el informe de frecuencia latina.
Sí, pues en realidad se ha calificado esto no solamente como un golpe a la calidad educativa, a la autonomía universitaria, sino además incluso un atentado contra la educación superior. ¿Tienes ahí el video? A ver, ponlo, por favor. Que parece que no tienen comprensión de lectura. No estoy poniendo rectores. No, yo no, sino la comisión y el dictamen no dice rectores, dice representantes. Los diferentes representantes son eso, son representantes, no pasan por un concurso público. Y el Consejo Directivo para tomar decisiones autónomas, porque cuando se ha visto que un supervisor, un fiscalizador es juez y parte. Luego de un intenso debate de 3 pedidos de reconsideración, el proyecto de ley sobre autonomía universitaria fue aprobado por 68 votos a favor. Esta norma le da a las universidades representantes en el consejo directivo de esta institución, una medida que según algunos parlamentarios le quita independencia a la SUNEDU. Queremos que esta propuesta se archive. Yo diría que además estamos debatiendo entre la calidad y la mediocridad. Hay un gran conflicto de intereses. Y muchos de los amigos de estas universidades en estos momentos los veo aquí presentes. Yo pido que los dueños de universidades se abstengan de participar en el debate. Esto no es un feudo. Acá trabajamos para el pueblo, no para los dueños de las universidades. La ley establece que las universidades públicas elegirán a 2 docentes y las privadas a 1. Estos deben contar con más de 10 años de experiencia académica y con maestría y doctorado. Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular. Bueno, en principio, al margen de hacer toda una serie de berrinches, podríamos llamarlo así, todo este sector que además está conformado por alrededor de 22 universidades, si no me parece, que firmaron un comunicado. Se dice que además pues esto es parte de una suerte de alianza que ha dado origen al fujicerronismo, ¿no? O al cerrofujimorismo, o algo por el estilo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el centro del debate, Juan José? El centro de debate es que para algún sector de la política consideran la educación como un negocio y un negocio lucrativo. Nosotros hemos hecho un análisis desde nuestra organización que es Defensa Ciudadana y hemos podido establecer, por ejemplo, que durante los 5 últimos años las universidades han tenido ganancias extraordinarias. Por ejemplo, la Universidad Católica ganó 1.338 millones de soles, la UPC 932 millones y la UTP 370 millones de soles. Solamente estas 3 universidades tienen más de 2.500 millones de ganancias. Pero la universidad no ha sido creada pues para obtener pingos de ganancias, sino para promover la discusión de las ideas, para promover el conocimiento humano y además la ciencia y la tecnología. La universidad fue objeto de la reforma universitaria en 1918 para que las intervenciones por parte de los organismos de poder económico, del clero y el poder político no tengan injerencia en la marcha de las universidades. Se promovió entonces el cogobierno, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. En el año 2014 se crea el SUNEDU con la ley universitaria impulsada por el congresista, el señor Mora. Se establece el SUNEDU como un instrumento del Minedu para poder elevar el nivel del nivel educativo, para poder intervenir en las universidades y licenciarlas. Este poder fue otorgado al SUNEDU, cuyos miembros eran nombrados por el gobierno de turno. Quiere decir que desde el año 2014 hasta la expedición de esta ley, ellos han tenido todo el poder a fin de poder establecer la marcha en las universidades. ¿Qué tenemos como consecuencia de todo esto? Que hay 21 universidades licenciadas, pero intervenidas por la SUNEDU. Y esto es un contrasentido, porque si están licenciadas, deberían de mantener la autonomía universitaria y proseguir en el desarrollo de sus actividades sin la injerencia del gobierno a través del SUNEDU. Lo segundo es que también se han licenciado a muchas universidades que no contaban con la infraestructura necesaria.
Por ejemplo, la UPAL fue comprada por el diario El Comercio y tenía un local de 360 metros que era una ferretería, y así la licenciaron. A ver, pero Como licenciaron también la UTP. vamos a entrar a esos detalles un poco más adelante. Primero déjame preguntarte algunas Ya, otras cosas más. ¿cómo no? Tú has señalado que este proyecto, o sea, se inició en el año 2014, ¿no? Bajo Así es. el auspicio del el ex militar en retiro, me parece, señor Mora, congresista El señor Mora fue el que impulsó la ley de educación. Sí, congresista de Perú Posible, ¿no? Aliado de Toledo, socio de Toledo en aquella época. así es. Han pasado un poco más de 7 años, ¿verdad? Y Ujú. en realidad la proliferación de universidades tiene mucho que ver con Fujimori y con Carlos Boloña. De alguna manera, lo que señalaban los que criticaban a la Asamblea Nacional de Rectores era que estos eran los feudos de los rectores que obedecían a cúpulas internas de docentes, ¿no? Que se turnaban el poder y que no lo dejaban, y que finalmente eran juez y parte a la vez. En concreto, hay muchas universidades que no encajan dentro de las universidades de élite, las que tú has señalado, por ejemplo, la Universidad de Pacífico, la Católica, hoy en día Cayetano Heredia, la Universidad de Lima, que tienen pensiones pues siderales, ¿no? Hay un Así es. conjunto de universidades, como en este caso la César Vallejo, que ya ha sido licenciada, o una más pequeñita que yo recuerdo en San Juan del Lurigancho, Universidad Mauricio Auxiliadora, la UMA, ¿no es cierto? Que en la que en realidad parece que también se cuecen habas. ¿Cómo así han sido licenciadas estas universidades entonces? Ahora vemos esta situación de lo que hablábamos de la tesis de Castillo. En realidad, en cierta Claro. forma, la forma como han procedido estas instituciones, en realidad también, de alguna manera podría llamarse que estafaban a los padres de familia con los estudios de sus hijos, ¿o no? ¿O me equivoco? Claro, la SUNEDU se convirtió en un instrumento de poder de un grupo político, ¿no? A quienes todo el mundo conoce como los caviares y el Partido Morado. Entonces ellos, a través de esta institución, licenciaban a los amigos y no licenciaban a los que consideraban no amigos o enemigos. El hecho más obvio es el que te he señalado, por ejemplo, con la UPAL, pero también con la UTP, que se licenció en Chimbote cuando estaba solamente en terreno. Y el hecho es que se aplicó una norma que todo el mundo conoce: para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, o el reglamento de la SUNEDU. Es así como se han licenciado un sinnúmero de universidades que no cuentan con los requisitos necesarios, y se han dejado de licenciar algunas que tienen infraestructura, pero que deben de tener algunas otras observaciones. El hecho es que también es cierto, y hay que reconocer, que hubo una proliferación de universidades que lo consideraron pues como un negocio educativo, no otorgándole el nivel necesario que debe tener una universidad. No se trata de hacer universidades como cancha, títulos como cancha o maestrías como cancha. Yo creo que no es el propósito de una universidad tener cantidad, sino calidad, como bien ha señalado, para poder estar dentro de los estándares internacionales de lo que significa una universidad con prestigio. El, el SUNEDU lo que ha hecho es convertirse en un instrumento del poder político, en el cual se dieron algunas distorsiones que es necesario precisar. Primero, que el señor Sagasti, que llegó a ser presidente de la República, desde el manejo del SUNEDU, donde tuvo 3 periodos reelegidos por 3 ministros que ponía su partido político. Y en consecuencia te das cuenta que una de las cosas por las cuales se critica esta ley es porque en el punto 17.4 se prohíbe la reelección de los miembros del SUNEDU. Lo segundo es que no es el hecho de que se regrese a la Asociación Nacional de Rectores, no, va a mantenerse la misma estructura de la SUNEDU establecida en la ley universitaria. Lo único que se está cambiando es el hecho de que los representantes de las universidades públicas y privadas no sean nombrados por el gobierno, sino que sean producto de una elección de las propias universidades. De suerte tal, por ejemplo, podemos decir que no hay por qué tener tanto temor,
porque el Partido Morado presentó 22 rectores o la firma de 22 universidades particulares que estaban en contra de esta ley. Si ellos van a una votación, tendrían asegurado el cupo de las universidades particulares, pero en las públicas igual. Entonces, ¿por qué tanto descalabro, por qué tanto salto con respecto a esta ley? Por estos dos motivos. Primero, que ya no van a tener el control político total. Segundo, que no pueden ser reelegidos. Y esto seguramente ha causado mucha inquietud en el Partido Morado y todos aquellos que llamamos caviares. A punto que Claro. han salido a declarar todos los miembros que están ligados y que están ligados por el origen de la Universidad Católica y que están ligados a un partido político como el Partido Morado o los afines, ¿no? Claro, hay una nota ahí, Jeffrey, que apareció en el diario Exitosa. Justamente el mismo Francisco Sagasti en persona es el que sostiene que la aprobación de esta norma que modifica la forma como se eligen a los miembros de las universidades públicas y privadas para formar parte del Consejo Directivo de SUNEDU es un atentado contra la educación superior, ¿no? Entonces, ¿a qué atribuyes tú que incluso cuando empezamos la entrevista vimos una nota de Frecuencia Latina? El titular era bastante escandaloso y en general la mayor parte de los medios han denominado esto como golpe de la educación, sabotaje de la calidad educativa. ¿Por qué podría plantearse esto de esta forma? ¿En qué sentido esto es? Bueno, yo O sea, encuentro una explicación. dentro de su argumento, ¿no? Dentro de su argumento me refiero, ¿no? Yo encuentro una explicación. El SUNEDU en el año 2015, en un solo mes, en el mes de noviembre de 2015, gastó 2 millones de soles, 1.700.000 para RPP y 300.000 para el Grupo de Comercio. Y tú verás que tanto RPP y el Grupo de Comercio y los diarios afines son los que más tienen son el portavoz de que la ley atenta contra la educación, atenta contra la reforma y todos los argumentos que esgrimen contra esta ley. Por ese lado hay una explicación. La otra explicación que se puede dar es por el hecho ideológico, ¿no? La gente quiere que exista la autonomía universitaria y nadie puede tener autonomía universitaria si es que no tienes el control de la institución en los programas educativos, en las cátedras y en el manejo de tu presupuesto. Si tú dependes del presupuesto Juan de una José, entidad como el una dinero, interrupción sí, cortita, una interrupción cortita. La idea es que ellos intentan plantear que estas elecciones se daban en base a componendas, mientras que elegir a los representantes mediante un concurso público encaja más bien dentro de un cuadro meritocrático, como debería de ser, pues, para formar parte de o tener un cargo como funcionario del Estado. Esa es supuestamente la crítica mayor, ¿no? Que se va a perder la claro, meritocracia y se va a optar por el amiguismo, por la argollería. pero lo elegían los 7 miembros pues, del SUNEDU, nombrados por el gobierno, el de Concitec, de la universidad, el de los colegios profesionales, el nombrado por el Minedu. Todo estaba digitalizado, ahí no hay libertad. En una elección va a intervenir el OMPE, va a intervenir los organismos veedores internacionales, si quieren, para poder elegir a los representantes de las universidades particulares y públicas. Esto va a ser cristalino, va a ser transparente. O sea, allí no va a haber manipulación. Pero cuando hay un concurso donde ponen 5 o 6 y estos son los candidatos Claro. de una línea determinada, que puede ser el Partido Morado, o que son pro género, entonces ahí tú te vas a dar cuenta que hay un direccionamiento, hay Claro, una pero manipulación y hay un dominio. ¿en qué medida, justamente para contestarles a estos señores, la elección de estos miembros de las universidades públicas y también de las universidades privadas afecta la estructura de poder inicial? ¿En qué medida los afecta? En ninguna, no hay ningún peligro para... ellos tienen la mayoría, de 7 miembros solamente van a ser elegidos 3 por las universidades, siguen teniendo mayoría. Y como te señalo,
los representantes de las universidades particulares, ellos tienen mucho más representantes, ya determinando una posición, como las 22 que han suscrito un comunicado en contra de la ley. Entonces, no hay por qué hacer tanto escándalo por este tema. Yo creo que lo fundamental es mantener el nivel o elevar el nivel educativo, ¿no?, de eficacia, de eficiencia en cada una de las universidades. Y para eso se requiere aumentar, pues, los presupuestos de las universidades públicas, porque no pueden competir una universidad pública teniendo un presupuesto limitado con respecto a las universidades particulares que tienen todas las libertades para poner la renta que tienen que pagar los estudiantes por los servicios prestados, o pueden hacer los cambios que quieran y deseen de acuerdo a los planes que establezca su propia universidad. Las públicas es como el pobre, no puede edificar y hacer mejoras en su casa si no cuenta con el dinero pertinente. Y esto no puede depender del Ministerio de Educación, no puede depender del Minedu. Tienen que tener la libertad las universidades públicas para poder generar ingresos que les permitan hacer otro tipo de inversiones dentro de la universidad, y en lo cual no tienen ahora por el control que ejerce el SUNEDU sobre ella, ¿no? Bueno, que la educación en el Perú es un negocio, es una verdad evidente, ¿no? Que los padres se estrellan contra la realidad, sobre todo en el caso de los posgrados. Todas las universidades, sean públicas o privadas, te venden los títulos de grado. Yo recuerdo que en alguna ocasión tuve oportunidad de viajar a México y a Brasil. Ahí en México, en Brasil, las universidades públicas financian las maestrías. Los estudiantes, el 99% tienen que ser becados, tienen que dedicarse exclusivamente a estudiar para producir investigaciones en serio. Acá no hay ninguna universidad, ni la Católica, ni el Pacífico, todas te cobran el título que te van a entregar. Y como lo hemos sostenido además al principio, en 7 años de gestión, la SUNEDU no ha producido resultados concretos, ni siquiera en el caso de las universidades privadas que tenían todos los recursos económicos al alcance para competir a nivel internacional, y no aparecen ni siquiera en las ni siquiera en las 1000 primeras, ni siquiera en las 2000 primeras, ¿no es cierto? En general. Ese dato que tú señalas es significativo y además es la prueba contundente de que no ha habido eficiencia y eficacia en el manejo de la SUNEDU respecto a este tema. Y, por ejemplo, en el caso de la Universidad César Vallejo, la producción de 86,000 títulos y tesis, es imposible poder tener un control sobre ello, sobre todo si es que no se publican las tesis. Yo creo que aquí ha habido una especie de azángaro de la producción de tesis, que no reúne los requisitos que requiere la transparencia y sobre todo la innovación del conocimiento a través de la investigación. El Minedu, o sea, el Ministerio de Educación, quiero señalarte, por ejemplo, que en el periodo del 2014 al 2021 tuvo un presupuesto de 1.912 millones de soles. Y fíjate tú, ¿en qué lo gastaron? Atenciones y celebraciones, 242 millones. Servicios de organización de eventos, terceros, tienen 37 millones. Consultorías y asesorías por personas jurídicas, 578 millones. Consultorías y asesorías a personas naturales, 95 millones. Publicidad, impresión e imagen institucional, 950 millones. Un total de 1.912 millones. Fíjate, solamente con lo gastado en publicidad de imagen, en 847 millones, se podrían haber construido 84 colegios de primera calidad, como lo tiene la inversión privada. Con las consultorías, 88 millones, 8 colegios. Con los eventos, 3 colegios más. Con las atenciones, 21 colegios más. Esto te dice cuál es el manejo que tiene esta institución por parte de quienes tienen a cargo desde el año 2014 a la fecha, han tenido la dirección del SUNEDU y del Minedu. Este es el comportamiento. Pero este comportamiento es para fortalecer las ONGs, para fortalecer a los cuadros políticos que acceden a su
a su modo de pensar y a su modo de implementar la idea de la ideología de género y otros conceptos que dan en estas universidades. Esta es la realidad, Sí, este sí, es es el la hecho realidad. por el cual ellos están reclamando con esta ley que no cambia nada, no regresa a la Asamblea Nacional de Rectores, no va a cambiar la estructura, no entra tampoco a decidir sobre las nuevas filiales ni las facultades que tenía la SUNEDU anteriormente. Nada de eso ha cambiado, solamente la elección de estos 3 miembros y, como repito, el prohibir la reelección del presidente y los miembros del SUNEDU, porque no es posible que una persona sea director del SUNEDU, sea posteriormente ministro de Economía y regrese a su puesto del SUNEDU. Esto se llama, y lo conocemos como la puerta giratoria. Siempre tendrán el control de la SUNEDU. Bueno, el tema da para largo. Veremos hasta cuándo continúa esta pataleta de los sectores que se consideran afectados con la aprobación de esta norma. Te agradezco, Juan José. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Cuando gustes, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Ha sido Juan José Uchuya, presidente de Defensa Ciudadana y asesor del Congreso de la República. Con nosotros vamos a hacer una breve pausa y no se muevan. Ya viene la entrevista a Juan Antonio Bazán, director del suplemento Contrapoder del Diario Expreso. No se muevan, por favor. Unos segundos y regresamos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Al Mediodía, Abriendo Puertas con Janine Francia, Entrevistas con Ali Cat, Talentazos con Connie, La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Y la señora Mari Carmen Alba nos tiene acostumbrados a sus desplantes, a sus expresiones fuera de lugar, a sus comportamientos aristócratas. Y en estos días, algunos periodistas de Canal N y el diario El Comercio señalaron que la señora los había maltratado. Hay unas imágenes que han circulado en redes sociales para que ustedes confirmen lo que estos periodistas señalaron. Al hemiciclo, presidenta. Presidenta, ¿cuándo vamos a entrar al hemiciclo, presidenta? ¿Cuándo vamos a entrar? Mentira, congresista. ¿Esa es la forma, congresista? Congresista, no, congresista. Ayer hubo una reunión, usted la ha cancelado. Usted la ha cancelado, congresista. Congresista, ha cancelado la reunión con los periodistas. ¿Y nos da la espalda, congresista? ¿No puede hablar con nosotros, congresista Alba?
Congresista Alba. Congresista Alba, ¿puede hablar con nosotros? Por favor, con tranquilidad. Por favor. El 3 de mayo, que se está condicionando la sala. Ajá. Va a haber una junta de portavoces para ver ese tema, porque sí he recibido muchas opiniones. Bueno, es cierto que producto de la pandemia se establecieron muchas restricciones en los locales de las entidades públicas, en este caso el Congreso. Se negó el acceso a los periodistas al hemiciclo e incluso a los pasos perdidos, que son escenarios donde los periodistas obtienen información valiosa. Eso es cierto. Nadie puede estar de acuerdo con que el Congreso restrinja el acceso a determinados espacios a los periodistas que tienen el deber de informar a la población. Pero otra cosa es que los que en este país ejercen el monopolio de la palabra, los que fungen de líderes de opinión, se rajen las vestiduras y digan que se está atentando contra la libertad de información. Eso es lo que ha sucedido con este remedo de Jaime Bailey, ¿no? Jaime Chincha. A ver, pon las declaraciones de este señor, ¿no? La señora Alba no puede responder así. La señora Alba no puede decir que en la Junta de Portavoces van a ver lo que es un derecho. Y ahora le vamos a explicar por qué es un derecho. Cuando usted prende y sintoniza los reportes desde el Congreso, o cuando lo hacía antes, usted pudo saber, por ejemplo, gracias a esos reportes, cómo se armaban componendas, discusiones, reuniones en el mismo hemiciclo. Y bueno, también hemos sido testigos de varios ronquidos. Creo que eso les molesta. Y como dijo el señor Montoya, de una manera igualmente poco democrática como la manera en la que la señora Alba ha tratado a Jimmy Chinchay y a la prensa, poco democrática, el señor Montoya viene muy campante a decir: no, ustedes solamente van a ver la... Bueno, la idea es que el periodista Jaime Chincha habla en este segmento no solamente de la libertad de información, sino de la libertad en general, de la democracia, del hecho de que los periodistas tienen el deber de llevar las imágenes a la ciudadanía tal y como se dan, ¿no es cierto? Y claro, ellos tienen autoridad moral para criticar a los políticos, a los empresarios, a todos aquellos que se porten mal, ¿no? ¿Quién le ha dicho a este señor que él puede ejercer la función del monopolio de la palabra, del monopolio de la opinión y ser digno de credibilidad? ¿O es que acaso no se acuerda que la gente los detesta, que la gente los llama prensa mermelera, que hacían de gualiporeras durante el gobierno de Vizcarra? Pon ahí la imagen de cuando este señor lo entrevista a Beto Ortiz, otro personaje que no necesariamente es devoto santo de nuestra devoción, pero que le dice en su cara lo que debe decirle a todos esos señores que ejercen siempre el ejercicio del monopolio de la opinión, que fungen de autoridad moral, pero que tienen techo de vidrio, que tienen rabo de paja. Pon a ver lo que dijo Beto Ortiz. Era el Mesías porque nos sacaba de 10 años de dictadura, de prensa chicha, de masacre de Barrios Altos, de masacre de La Cantuta. No es el caso ahora. Y sin embargo, tú ves, o sea, es increíble. ¿Cuánto tiempo tiene el presidente? ¿Un año? Alucinante. Sí, y hay uno también de Martín Rippel. Sí. Entonces es impresionante porque todo el mundo te ama, ¿no? Yo, por ejemplo, en eso... Bueno, lo que no sale ahí es que Beto Ortiz le dice: no sé qué ha hecho Vizcarra para ejercer tanta fascinación con los periodistas. No se ha muerto y ya tiene 2 libros. Uno de ellos, una suerte de apología de esta señora que no me acuerdo ni cómo se llama, que trabaja para El Comercio. Y resulta que estos señores, ¿no es cierto? Jaime Chincha, Mónica Delta, Fernando Calvalo, Pedro Tenorio, Mavi La Huerta, ya no se acuerdan de que entró
secreta y subrepticiamente a Palacio de Gobierno cuando Vizcarra era presidente, sin haberse anotado en la lista de control de asistencias del ingreso a Palacio. ¿Para qué lo hacía? ¿Ah? Y ahora la tenemos a ella nuevamente, después de que la echaron del Canal 4 y del Canal N, ahora reciclada en el Canal 5. ¿Por qué le seguimos creyendo? ¿Por qué lo seguimos sintonizando? Estos señores en diciembre del año pasado se reunieron como cual buenos cortesanos con Pedro Castillo y luego salieron a dar declaraciones. ¿De cuándo acá los periodistas, en lugar de hacer preguntas, dan declaraciones, dan consejos, ¿no? Hacen de coaching, de asesores de imagen de Pedro Castillo? ¿Tienes las imágenes ahí? No sé si es que no nos han boicoteado hoy en día. Hay unas imágenes de esta reunión de Pedro Castillo con estos periodistas en diciembre del año pasado. Y ahí saludar el gesto de apertura, creo, importante con la prensa, porque más bien sus gestos habían sido de distancia y si acaso hasta de encono. Eso parece haberse disipado con primero el gesto de habernos invitado, el otro asunto relacionado a la sinceridad con la que se han planteado críticas, y él en todo momento ha estado con un blog de notas anotando cada una de las cosas que leemos, cada quien en intervenciones individuales. No, Chaparrón. Este tipejo que se hace el incisivo, yo lo recuerdo en una entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Óscar Urbiola, cuando estaban hablando de el plazo de atención de las listas o de las candidaturas en el Jurado Nacional de Elecciones, y el tipo era pues mordaz, incisivo, no lo dejaba ni hablar al señor Urbiola. Y ayer que lo entrevistaba a Salaverry, parecía un té de tías, ¿no? A eso se dedica este señor, este tipejo que funge de antifujimorista. ¿Por qué le seguimos creyendo a este payaso? A todos estos que dicen que son líderes de opinión. ¿Quién los escogió para ir a Palacio? ¿Quién es él? ¿En favor de quién? ¿A favor de quién habla? ¿A quién representa este tipo? ¿De la libertad de expresión? ¿De la libertad de su jefe será? Porque justamente cuando estaba hablando de la libertad de información no se le había ocurrido otra mejor cosa que invitar a sus jefes para hablar de la libertad de información. Anda a chupar a ese hueso, a darle ese hueso a otro perro para que lo chupe. Porque de cuando acá esas empresas de comunicaciones que ejercen un monopolio con el Grupo del Comercio, ¿acaso se preocupan por la democracia? ¿Se preocupan por educar al pueblo? ¿Se preocupan por llevar información real? ¿O se preocupan por manejar sus negocios? Porque se maneja la información como un negocio, así de simple y claro, ¿ya? Y el día de hoy hemos invitado a Juan Antonio Bazán, profesor universitario, abogado, analista político y nuevo director de Contrapoder, el suplemento del diario Expreso. ¿Está ahí, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Aldo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, tú sabes que en realidad hace décadas que hay un conjunto de opinólogos que se venden como demócratas y que en realidad quieren jalar agua para su molino, ¿no es cierto? Como en este caso estos supuestos periodistas que ahora circulan en Canal N y en todo el circuito del comercio. Pero bueno, en principio felicitarte por haber asumido la dirección del suplemento Contrapoder, ¿no? Gracias. Yo leía un post que había escrito en su perfil de Facebook Harold Alba, el anterior director, ¿no? Cuando comentaba que en una reunión hace muchos años atrás conversaban sobre lo que había que hacer en el país y que había que construir un contrapoder. ¿Quieres contarnos un poco el origen del título, ¿no? del suplemento? Claro que sí. Querido Harold, perdón, querido Aldo, son los mismos tiempos en los que tú y yo coincidíamos, en tu caso como estudiante de pre y posgrado de Ciencias Sociales en San Marcos, y en mi caso, cuando era por entonces yo estudiante de Filosofía, pero iba en ese tiempo como alumno libre de la Facultad de Ciencias Sociales. Luego hice estudios formales.
Y todavía tengo un libro tuyo, de Mafesoli, El tiempo de las tribus. Al tiempo de las tribus, sí. Puesto. Mira, es importante recrear esa pequeña historia porque en verdad la nuestra fue una generación de contrapolítica, de contracultura, en los términos de Michel Foucault, en el sentido de que nosotros nos oponíamos ya desde aquel entonces a la hegemonía, a la dominación de aquellos que ejercían ya para entonces el poder y la cultura en el Perú. Mira, lo importante es que nosotros, y por ello, Aldo, me complace de verdad estar en tu programa, y nosotros, yo creo que al mantener nuestros principios, nuestro espíritu, mantenemos aún nuestra juventud. Y aquellos que, como tal los has señalado, han vendido su alma a cambio de dinero, ¿por qué es eso? No otra cosa. Y la pagan con su envejecimiento, en verdad. Envejecimiento no solo de sus cuerpos, que acaba siendo, como decía Platón, la cárcel de sus almas, ¿no? Nosotros, en un acto de juventud, seguimos en la lucha universitaria, defendiendo la autonomía universitaria y en la calle defendiendo el derecho que tenemos los peruanos a una vida democrática, a la tolerancia, y en fin. Pero de alguna manera mantener una línea distinta al ejercicio del monopolio mediático es una suerte de resistencia. Claro. Ponga ahí las carátulas. La semana pasada el suplemento te dedicó una entrevista y esta semana tú has entrevistado a Luciano Revoredo, ¿verdad? La otra carátula, la siguiente. Y te cuento algo más, Aldo. A ver. Nuestra próxima entrevista es a Miklos Lucas. Sí, por eso. A ver, pon la otra carátula, la de Luciano Revoredo. Él sostiene ahí que es necesario construir una derecha moderna, popular, ¿no es cierto? Chola. Chola, también, o sea, emergente, integradora, claro. Podríamos decir que en el terreno mediático, en la televisión, Huila cumple lo que en la prensa cumpliría Expreso. Expreso es el refugio de la derecha pensante. ¿Podríamos calificarlo así? Mira, yo una vez me quise ir de Expreso, pero entendí muy pronto que en verdad Expreso, El Montonero, PBO, Huilas, tu programa, entre otros muy pocos, son los únicos espacios. No tanto para una derecha, digámosle, contemporánea y moderna, sino que son los únicos espacios de la libertad en el Perú. A mí, te juro, jamás me han objetado ningún artículo en ninguno de estos medios y en verdad, Expreso en particular es creo, el más grande espacio para el ejercicio de la libertad que tenemos hoy en el Perú. Y como decías tú, por supuesto, de la resistencia. Justamente mi columna en Expreso se llama El arte de la resistencia, porque es el resistir a esta hegemonía de este grupo caviar que ha logrado instituir una dictadura. Esta dictadura es principalmente la hegemonía del lenguaje. Es decir, que si tú eres un político o eres un académico que no te expresas en los términos, en las categorías, ¿ya?, que los caviares han establecido, tú pasas a ser irradiado, pasas a perder el centro de la academia y de la política. En verdad, esta pérdida de la hermenéutica de la política es la principal forma de la dictadura. En ello consiste el secreto, ¿ya?, para que estos señores administren su dictadura.
Hay una dictadura del pensamiento, como lo dirías tú, una Mira, suerte de hegemonía de un discurso. Pero que si Mira, tú te sales fuera de eso, ellos han construido la idea de que forman la inteligencia del país. Pero hace poco lo veíamos con Uchuya, por ejemplo, que hoy en día no son capaces de competir con sus pares latinoamericanos en términos académicos, en términos de universidades. Entonces, ¿qué tanta inteligencia hay en realidad, no? Primero, se trata de una dictadura subyacente, ¿ya? De una dictadura de baja intensidad, que no se nota, pero que sin embargo han hecho una ideología tal que moviliza no solo a ellos, sino también a un gran sector de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque han tomado, a través de lo que es el InfoWorld, ¿ya? Los medios de comunicación más importantes del Perú. Ahí está El Comercio, el Diario La República, casi todos los periódicos y casi todos los medios de comunicación en general. Pero no solo eso, sino que estos ciudadanos además han tomado el Estado. Y a partir del Estado, a partir del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer, entre otros, y no solo ministerios, sino entidades estatales, administran su ideología con la plata del Estado, como toda ideología. ¿Ves? Ahora, no solo es algo que le corresponde al Perú, sino que además forma parte del nuevo orden mundial de la Agenda 2030. Es decir, mira, yo leía de muy joven un trabajo de Leopoldo Sea que se llamaba Fenomenología de la Derecha, y decía el gran filósofo mexicano que el mundo gira hacia la derecha, pero hoy el mundo ha empezado a girar hacia la izquierda, lo cual es grave en todo sentido. Y efectivamente, una posición como la nuestra, Aldo, es una posición de la resistencia no solo de las ideas, sino también de la resistencia moral. Yo te pregunto, ¿cuántos amigos tenemos tú y yo que actualmente ocupan cargos de ministro, de directores de diversas entidades nacionales? Aldo, son muchos, ¿ya? Sin embargo, nosotros resistimos. Bueno, esto es parte de tal vez un plan organizado, es decir, esta idea de, digamos, yo entiendo que hay una suerte de farsa intelectual en el Perú, en realidad. Se venden falsos ídolos intelectuales y todo ese es el resultado de determinadas argollas, no solamente en el mundo de la cultura, también en el mundo del arte, en el mundo de la política, como lo vemos ahora. Pero fuera de ese marco, ¿tú cómo evalúas el comportamiento que ha tenido la derecha política en estos últimos tiempos? Mira, y para tomar el hilo de tu conversación tan interesante, lo que ocurre con la derecha y tal vez su principal problema político consiste en que la derecha históricamente abandonó la cultura en el Perú y abandonó las ciencias sociales. ¿Ves? No solo en el Perú, en América Latina, el boom de las ciencias sociales ya fue de izquierda. Y de ahí para adelante, el pensamiento, la producción del pensamiento sobre el Perú se ha hecho desde la izquierda. Eso es innegable. La única ciencia social en la cual la derecha ha tenido una labor importante es en la historia. Pero más allá, mencióname al sociólogo de izquierda. Hay muy poco, Aldo. Entonces, hasta en la ciencia política incluso, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata, lo hago a partir de mi propia definición personal, yo soy un hombre de la derecha política, del liberalismo económico y de la izquierda cultural. ¿Por qué? Porque mira, si abandonamos lo cuantitativo, no hay otra forma para pensar desde lo ideográfico, desde lo cualitativo, el proceso social, el proceso político, si no es remitiéndonos, por ejemplo, al postestructuralismo francés, al postmarxismo europeo,
Y no hay otra forma. Incluso la literatura, ¿no?, de este último medio siglo también ha estado muy ligada a la izquierda. Entonces, de lo que se trata es que la derecha recupere ese espacio, que no lo abandone. Ahora, y yo creo que hay algunos Estamos hablando de la formación de una derecha ilustrada, que yo creo que evidentemente es una necesidad. necesidad. Es una necesidad, sin la cual la derecha va a seguir siendo bruta y achorada. Yo siento que si yo no fuese sanmarquino y no fuese culturalmente de izquierda, sería un bruto, un derechista bruto. Ya, pero ahora, por ejemplo, siendo un poco más doméstico, ¿qué piensas de un personaje como Patricia Chirinos, que puede ser asociada a la derecha o a la coalición de derecha? Patricia Chirinos es una política que ha tenido una votación importante en el Callao, es por tanto una lideresa importante en su región, y yo no tengo por qué ocuparme de sus temas privados, personales. Las formas que emplea no son precisamente las que generan simpatía en las grandes mayorías. A mí me parece que, primero, respecto de la señora Chirinos, hay que hacer la distinción entre lo privado y lo público, ¿ya? Sus temas de la esfera privada de la vida creo no deben ser tomados en cuenta, y creo más bien que, mira, yo veo en ella una mujer valiente, ¿ya? Una mujer que está en el Congreso y desde ahí ella está con la resistencia a la dictadura caviar. Para mí ella es una aliada táctica. Y como notarás, no la critico. Yo creo efectivamente que esta es una guerra cultural, Aldo. Y tanto Harold Alba, al asumir la primera dirección, y nada menos que, mira, los 42 primeros números de Contrapoder, lo que ya no es poco, ¿ah? O sea, una revista que tiene 42 números ya es una revista importante, y mi persona que le tomo la posta ahora, y creemos que efectivamente se trata de una guerra cultural. Yo asisto a ella, y sé, por tanto, que el enemigo es gramsciano, que intenta la hegemonía, que tiene una estrategia, y por tanto intento yo crear también las mías, ¿no? Creo que se trata además de que la izquierda, o perdón, de que la derecha deje de ser boba y que aprenda también a defenderse. No solo desde el poder, sino también en el propio proceso político, en la propia lucha política. Ya, pero ahora, creo que tanto tú como yo estamos convencidos que la política debe ser renovada, no solamente en materia de ideas, sino en materia de rostros, y que muchas veces los políticos se agotan demasiado rápido. No existe un contrasentido en el sentido de apostar por la renovación política y convocar a personajes como Juan Chepú, Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaúnde, o sea, personajes que están asociados ya con la clase política en desgaste. Es interesante lo que dices. Mira, yo reflexionaba respecto de las generaciones. ¿Tú te acuerdas de este trabajo de Mannheim, este alemán? Claro, Ideología y Utopía. Claro, y él sobre las generaciones dice que, mira, la política como la sociedad vive diferentes tiempos paralelos. Es decir, que nosotros somos una generación, ¿no?, y que debe aprender a compartir espacios, y bien también a disputarlos con la generación anterior, o mejor con las generaciones anteriores. Mira, yo entiendo el discurso de la vieja clase política, yo mismo he sido partícipe de ese discurso por años, he publicado también sobre ello, pero al mismo tiempo yo hoy reconozco que, por ejemplo, el propio Jorge del Castillo se enfrenta a esta dictadura caviar. Él también tiene su trinchera de lucha. Ahora, respecto de Juan Cheput, que es un querido amigo mío, me parece que él
que es más joven, que es muy inteligente, creo que todavía tiene futuro político, ¿no? Claro, la Ahora, idea es que en esos tiempos, claro, las personas que aparecen en política se desgastan muy rápido, tanto en la izquierda como en la derecha, porque no, la población está ansiosa de resultados, ¿no? De hechos concretos. E incluso lo que se ve en el Congreso. Hoy en día, por ejemplo, se critica mucho hoy en día esta elección de los nuevos miembros del TC. Y se han dado el abrazo, ¿no? Marta Moyano con Valdemar Cerrón, ¿no? Entonces, mira, pero a ver, si vemos la sociología, ¿no?, de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, mira, yo creo, algunos de ellos, que han sido, bueno, dos han sido mis compañeros de estudio en la San Martín, donde yo estudié mi carrera primera de abogado, pero mira, uno de ellos, por años, ¿no?, ha sido asesor en el Congreso de la República de comisiones como la de Constitución, por ejemplo, conoce derecho constitucional, no es de izquierda. Otro ha trabajado en el Tribunal Constitucional como asesor, no es de izquierda tampoco. La señora, que es una abogada, tengo entendido, laboralista, pero tampoco tiene ese filón de izquierda, a pesar de que normalmente los laboralistas son de izquierda, ¿no? Y está un ciudadano, abogado también, que ha sido gerente del Banco Central de Reserva, lo cual ya lo ubica él, ¿no?, como un técnico muy apegado al libre mercado. Y está un trujillano, un paisano mío, que lo conozco de hace muchos años también, que es una persona, yo creo, más de centro. En fin, mira, como que no hay representantes de la izquierda ahora. Pero ello yo no creo que sea algo buscado necesariamente, ¿no? Una coincidencia. Y ahora, que se haya necesitado de una coalición para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional es algo normal. Siempre se han formado coaliciones para formar el colegiado del Tribunal Constitucional. Siempre ha sido así. Lo que ocurre es que la caviarada, para ser más claro, ¿ya?, y cada vez que ellos arman una coalición es correcta, es moral. Y cada vez que el resto lo hace es malo. Todos somos corruptos, todos somos brutos. Ellos son bonitos, son inteligentes, tienen una autoestima bárbara. Bueno, y sobre todo también tienen muy buenos amigos en determinadas instancias que los favorecen, ¿no? Por no hablar de la llamada Junta Nacional de Justicia. Oye, bueno, Toño, entonces, ¿cuáles son las perspectivas para contrapoder bajo tu dirección? Bueno, mira, me he iniciado con la entrevista, ¿no?, a Luciano Reboredo, que es un hombre de derecha, es un conservador, digamos, convicto y confeso, para tomar también categorías mariatellanas, ¿no? Es parte de la tarea de la izquierda, de la derecha, ¿ya? Y la entrevista central del próximo número está a mi cargo, y es una entrevista al gran Miklos Lukács, ¿no?, que es uno de los abanderados, no solo de la derecha peruana, sino de la derecha en el mundo, ¿no? Y estamos reestructurando el suplemento, ¿no? Y va a estar dedicado al conservadurismo, pero un debate sobre el conservadurismo. Estamos invitando una opinión más liberal, una opinión en contra, ¿no? Estoy tentando a algunos amigos, ¿no? Y vamos asimismo a tener todavía algunos columnistas, y vamos a estrenar una página de reseña y contrarreseña, ¿no? La reseña y el contrarreseña de los libros de ciencias sociales, porque no todo puede ser un aplauso, y para ello estamos recurriendo a un amigo que tiene la valentía, digamos, de querer ungirse como el Marco Antonio de Negri de las ciencias sociales, ¿no? Algo así. Justo he visto ahí un libro publicado por el IEP que habla sobre la formación de la clase alta en el Perú
a partir de un estudio hecho en colegios privados. O sea, cómo en el colegio supuestamente se reproduce una clase social. Pero, aunque no he leído el texto, he leído una nota crítica que señala que el estudio deja muchos vacíos y que eso sería importante, ¿no? Porque estos personajes que provienen de los colegios más caros del país, cuando son adultos, ocupan posiciones de poder que han ganado no en base a su esfuerzo o a su mérito, sino en base a su origen socioeconómico, ¿no? Entonces, estamos llenos de empresarios que, como tú dices, la derecha bruta y achorada. Entonces, un poco eso. Aldo, pero hay programas de investigación sobre eso. O sea, Pierre Bourdieu tiene un trabajo sobre la reproducción social y dice que justamente se produce en la escuela. Pero acá en el Perú, pero, no hay mucho trabajo. Claro. Pero sirve como enfoque también para el caso peruano, sin ninguna duda. Sin embargo, el Perú, como sabes tú, en este último siglo o algo más, ha llevado a cabo una revolución social, ¿no? Como que sí se están produciendo una circulación de las élites entre nosotros, ¿no? Y yo creo que hay una revaloración además del colegio público y sobre todo de la universidad pública, que hoy, como en el caso de San Marcos, lucha por la defensa de la autonomía universitaria y en contra de una hegemonía, de un sentido burocrático, académico, de lo que debe ser la ciencia y de cómo ésta debería administrarse. Lo que ocurre, fíjate, te voy a decir, es que lo que los caviares están haciendo es intentar derribar lo que para ellos sería una clase dominante, digamos ya de algunos siglos en el Perú, para colocarse ellos. Algo así más o menos como lo que ha pasado en los socialismos realmente existentes de la Europa del Este, y el caso de Cuba o el caso de alguna forma también de Venezuela. Pero no se trata de ello. En verdad, los caviares no están llevando a cabo ninguna revolución en el Perú, como no la llevó a cabo tampoco Evo. El Perú está llevando desde la sociedad una revolución, que es este factor de individuación social, que es lo más importante. Yo lo veo. Ahora, quiero aprovechar tu pregunta solo para decir algo más. Mira, a nosotros, ¿ya? A nuestra generación nos dijeron que el Perú era sociológicamente de izquierda. Yo creo que no, porque lo que hacían estos cientistas sociales era contar pobres y creer que la pobreza ya era de izquierda. Y ahí está Gustavo Gutiérrez con su teología de la liberación y su argumento a favor del pobre, ¿no? Con las casas. ¿Ya? Pero yo creo que no. Yo creo que el Perú es más bien sociológicamente conservador. Sí, sociológicamente dirías que de derechas. Yo tengo algunas hipótesis. Mira, yo tengo algunas hipótesis que les escribí en este artículo que tengo por este contrahomenaje a Lenin. De hecho, contrahomenaje, porque por eso dije, vive una situación contrarrevolucionaria. Mira, yo veo que esta característica de ser un país civilización, ¿ya? De ser profundamente históricos, profundamente culturales, a la par, ¿ya? Es un problema para la democracia liberal, porque lo es, sin duda, ¿ya? Pero también es una especie de biología nacional que nos hace ser, y te acordarás, que nos hace ser el bastión de la resistencia social a esta oleada izquierdista, comunista en América Latina. Sí. Es lo que me parece. Yo también, yo veo más también a los caviares como socios de un sector de la derecha, en realidad, disfrazados. Pero bueno, será materia de una conversación más adelante. Mira, yo con esto quiero concluir. Claro que sí. Los caviares están aliados al peor sector de la derecha, que es el sector patrimonialista, el sector mercantilista,
Eso. ¿no? SUNEDU es un ejemplo. Eso. SUNEDU es un ejemplo. Claro. A ver, ¿qué es el mercantilismo sino la trampa del mercado? La infracción al libre mercado. Y dime, ¿a qué empresarios ha favorecido el cierre de las llamadas universidades? Esa es, creo, del diagnóstico. Son socios de la derecha mercantilista y patrimonialista. O sea, lo peor de la derecha. Es decir, ambos quieren mantener su chacra. Es decir, y ven al Perú como un conjunto de chacras, ¿no? De sus aliados. Es que ya este sector caviar y que empieza, mira, a ser estudiado. Yo ahora soy asesor de una tesis, ¿no? Que ya están por concluirla en San Marcos sobre la caviarada en el Perú. Es muy interesante. O sea, yo, como te dije, asisto a una batalla cultural permanente y aspiro a que sean una categoría de estudio, es un objeto de estudio formal. Ahora, te iba a decir algo. Los caviares ya no son de izquierda. Ya no son de izquierda. Solo de rótulo, nada más, de etiqueta. Ya no. Yo creo más bien que ellos en todo caso serían, mientras que nosotros leíamos, así se templó el acero y queríamos ser más fuertes, yo creo que ellos han renunciado a toda solidez. No por la liquidez de Bauman, sino me parece más bien, me parece más bien que lo de ellos, los caviares son como el mercurio, ¿ya? Que son letales y que toman la forma del recipiente que los contenga. No salían a Pedro Castillo porque Vladimir Cerrón no los deja, ¿ya? Así es. Así. Bueno, Toño, te agradezco mucho. Ha quedado corto el tiempo. Vamos a volver a conversar próximamente. Aldo, yo te agradezco mucho y sobre todo yo celebro que mi amigo Alder Menegildo sea hoy un compañero en la lucha, en la resistencia y contra esta hegemonía perversa que desde un sector de la política y de la cultura se cierne sobre el Perú, sobre nuestros hijos. Muchas gracias, Toño. Será esta otra oportunidad. Ha sido Juan Antonio Bazán, actual director del suplemento Contrapoder del diario Expreso y docente universitario de San Marcos. Con nosotros volvemos con la parte final del programa. No se muevan, hay una nota muy interesante. Ya volvemos. Unos segundos, regresamos. Ya, Jeffrey. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede, va a asumir este cargo. Quienes sí juraron y ya son oficialmente los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional fueron Francisco Humberto Morales Arabia, Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Imelda Pacheco Serga y César Ochoa Cardich. Ellos 5 ya son oficialmente magistrados del Tribunal Constitucional, el máximo ente de justicia de nuestro país. Bueno, la presentación oficial de los nuevos magistrados, ya con la juramentación que va a hacer en los próximos días Manuel Monteagudo, se va a realizar el miércoles 18 de mayo. Es decir, la próxima semana ya tendremos la presentación oficial donde sí va a haber una convocatoria de prensa y esperamos estar ahí para llevar. La elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y la juramentación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se llevó a cabo en una sesión privada
la semana pasada. Y el día de hoy, miércoles, se ha completado la juramentación con el último miembro que faltaba, el señor Manuel Monteagudo. Esta elección ha sido criticada por todo ese sector de la política y la intelectualidad conocida como el sector caviar. En principio, Mirta Vázquez, que ha sido primera ministra, criticó la elección. Hay una nota ahí, me parece de RPP, Jeffrey, en la que la señora está incómoda, está molesta, indignada con la elección de estos nuevos miembros, porque ella sostiene que esa elección no ha sido transparente, no ha habido debate, estos señores que han sido elegidos son antiderechos humanos, según su punto de vista. También la señora María Elena Ledesma, que fue la última presidenta del TC, una señora que está vinculada a la izquierda, ha criticado la forma en que se ha juramentado. Pero, por favor, estos señores del Tribunal Constitucional son elegidos por 5 años. ¿Cuánto tiempo ya tenía la señora María Elena Ledesma junto con Eloy Espinosa Saldaña, el señor Carlos Ramos y otros magistrados más, como el mismo Ernesto Blume? Tenían ya cerca de 2 periodos, es decir, cerca de 10 años, cobrando 40.000 soles al mes, fuera de muertos y heridos, con un carro particular, y la señora todavía tiene la frescura de criticar la nueva elección. Por favor. Hay un video ahí que muestra cómo ni la prensa ni los políticos criticaron cuando el fujimorismo y el Frente Amplio, es decir, la izquierda, se pusieron de acuerdo para aprobar una norma que trataba sobre la paridad y la alternancia de las mujeres en los partidos políticos. Ponga el video ahí, Jeffrey. Según sea el caso. Le pido, presidente, que tratándose de una innovación, lo ponga a consideración de la representación nacional. Congresista Alcorta tiene la palabra, el texto ya se encuentra en sus tabletas. Presidente, siendo este el último proyecto de ley de la reforma política, que ha sido un trabajo muy fuerte, muy tenso, que efectivamente nos ha traído a la vida real, yo quiero felicitar a la congresista Rosa Bartra por el trabajo que ha llevado a cabo en estos 2 meses intensos. Un fuerte trabajo con coincidencias y discrepancias porque son parte de estos debates que son muy fuertes. Han visto ahí, ¿no? Han reconocido quiénes estaban en las imágenes. Indira Wilca y Marisa Glave, las compinches de la señora Verónica Mendoza, las socias, las aliadas políticas, dándose de abrazos y de besitos con Rosa Bartra. Y hay otras imágenes donde están también con esta otra parlamentaria fujimorista, Milagros Salazar. Y ahí sí no hubo crítica, ahí no hubo Jaime Chincha que dijera estas componendas que se dan entre unos y otros, entre apristas y fujimoristas. Ahí sí no hubo crítica de la caviarada, ahí sí no había fujicaviarismo, ¿no? Ahí no se criticaba, claro, cuando se trata de ellos, cuando son sus propuestas, todo está bien, pero cuando no están ellos en la foto, inmediatamente comienzan a poner adjetivos, epítetos para descalificar lo que es una realidad política, lo que es una necesidad, el entendimiento, la alianza. No estamos hablando de la componente debajo de la mesa, estamos hablando del acuerdo, del consenso, de la construcción de la alianza, de la coalición, que es importante para elegir a un tribunal constitucional. Y no me vengan con tonterías, porque el tribunal constitucional anterior era de mayoría humanista, ¿ya? Porque fue durante el gobierno de Ollanta Humala, con los parlamentarios mayoritariamente ligados al gobierno de Ollanta Humala, como se eligió a la mayoría de los miembros de este tribunal constitucional que se va. Así que aquí no hay por qué rasgarse las vestiduras, no hay por qué hacer pataletas ni berrinches caviares. Lo cierto es que hoy en día, por lo menos, ha habido la posibilidad de entenderse entre la izquierda y la derecha para nombrar un nuevo tribunal constitucional. De aquí a decir que no se han elegido a los mejores, eso es parte de un berrinche y una comprobación que se dará de aquí para adelante. Lo cierto es que este TC que se va deja malos precedentes, ha de alguna manera contribuido a minar la democracia y las instituciones políticas, no le ha dado estabilidad y se van sin pena ni gloria, después de haberle dado prisión preventiva a sus jefes, a los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia. Eso es lo que hizo este Tribunal Constitucional. Con nosotros ha sido todo por hoy. El día de hoy ha sido un programa bastante largo. Tenemos que agradecer a Jeffrey,
que está en la producción y en el backstage. No se olviden, por favor, de colaborar. Ahí están las cuentas de Yape y de Plin para que puedan colaborar con este programa autogestionario. Les agradecemos mucho. No se olviden de darle like a la página de Global Studio TV y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche en su programa No Te Piques por la señal de Global Studio TV. Muchas gracias.